Hola, hola. Bienvenidos a Pasaporte a la Innovación, el podcast donde el turismo se transforma en experiencias únicas. Audio Jungle. El día de hoy tenemos una ruta súper interesante, pero para los más peques de casa. Así es, hoy exploraremos una ruta pensada especialmente para ellos. Muchos juegos, diversión y sonrisas nos esperan. Ahora pues les cuento que nos encontramos en un lugar bastante mágico, aquí en el centro histórico de Quito, en la iglesia de Santo Domingo, específicamente en su biblioteca. Y tenemos invitados muy especiales, así que demos la bienvenida a Jessie y a Cristian. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Mile y yo de niña soñaba con ser azafata. Hola, yo soy Gisela y yo soy súper fan, donde el helado está súper incluido en los tours. Hola, y yo soy Fernanda, y creo que no hay mejor manera de conocer un lugar que viéndolo a través de los ojos de un niño. El día de hoy damos paso a Jessie y Chris, que son nuestros invitados especiales, así que adelante. Hola chicos, mi nombre es Jessie. Bueno, es un gusto estar aquí junto con ustedes en este podcast. Bueno, contándoles un poquito de mí, soy estudiante de, casi noveno semestre. Soy la mente creativa de crear un servicio turístico dedicado netamente para niños, que bueno, le denominé Sensory Kids Travel. Buenos días, yo soy Cristian, hermano de Jesse y participé en la logística del tour. También viví en carne propia del tour y la verdad que un placer estar aquí. Bienvenidos chicos, entonces vamos a iniciar con unas preguntitas. Siéntanse cómodos, son bienvenidos a este podcast y espero que lo disfruten muchísimo. Un poco para iniciar con esto, un poco con la historia de todo esto. Jessie, cuéntanos un poco por qué consideraste importante hacer este tour que está enfocado especialmente para los niños. Bueno, la parte importante es, primero, porque fue un proyecto literalmente de la universidad. Teníamos que buscar, en este caso, a mí me tocó un segmento de niños combinado con un turismo de lujo. Entonces, ¿cómo combinas dos cosas muy distintas en un turismo de lujo que debes dedicarle más que todo a la personalización? Los servicios deben ser estandarizados y todo, pero para un grupo de niños que netamente puedas tener una experiencia distinta, ¿no? Es ahí donde trato de combinar lo que yo ya sabía antes. En este caso, yo participaba dentro de campamentos vacacionales, dentro de un grupo juvenil que pertenezco. La experiencia que tenía ahí me ayudó a como que a cranear qué es lo que necesito. Primeramente no era una idea de crear un servicio netamente solo para una ruta turística, sino tenía muchas ideas, pero la verdad el hecho de tener esta experiencia me ayudó a entender qué necesita un niño, qué necesita. Entonces es ahí donde nace en este caso el servicio de crear una ruta turística netamente dedicado solo para niños, aunque fue un poco difícil el hecho de que la profe en este caso pueda entender mi idea porque no la entendía, por así decirlo. Entonces es ahí donde la frustración, la presión y a veces las cosas que a veces pasan en tu cabeza, es ahí donde creo que en un momento de la madrugada, de la noche, Me surgió así la idea de De crear la nada, sí. de la nada, una ruta turística con una experiencia sensorial, que es así, literalmente fue la idea así, crear una ruta de experiencia sensorial para los niños. es ahí donde combino mi pasión del turismo, de las cosas que sabía dentro de la carrera y la parte de la experiencia de los campamentos vacacionales, de cómo se manejan los niños, de qué necesitan los niños, cómo no aburrirlos. Es ahí donde combino las dos cosas y se crea una ruta turística que necesariamente se dedique netamente para los niños, porque a partir de de mi investigación, de las cosas que buscaba para saber si es que ya existía un servicio, no había un servicio que literalmente te ofrezca para netamente para los niños, sino que había combinado para que vayas con tu escuela, con tu colegio, con tus papás, de un turismo familiar, pero no netamente un servicio para un niño donde literalmente el niño se separe de la familia. Ajá, que era la estrella, era literalmente el personaje dentro de una ruta. Entonces es ahí donde digo, veamos cómo funciona que un niño vaya sin sus papás, sin la parte de la experiencia del colegio, sino que sea una ruta dedicada solo para ellos, que los servicios, los guías, la comida, tal vez en los hoteles, que bueno, en este caso no fue, sea netamente solo para el niño, la experiencia. Entonces ahí es donde nace la parte de crear este servicio, ¿no? Esta parte del emprendimiento y también los retos y los desafíos que hubo a lo largo de esta experiencia un poco loca, porque crear experiencia para niños es un poco distinto y complicado, la verdad.
¿Y tú qué crees, qué beneficios trajeron tu ruta en este caso para los niños? O sea, en su desarrollo, ¿qué beneficios trajo? Los beneficios creo que fue más que todo que los niños se puedan desenvolverse un poco. La gran mayoría de los 15 niños que adquirimos, nosotros no los conocíamos, eran desconocidos para nosotros. Mis papás tal vez los conocían porque eran niños de nuestro barrio, que mi papá interactuaba con los papás, o eran tal vez familia también entre nosotros, pero nosotros, tanto mi hermano como yo, que estábamos en la parte de la logística, no los conocíamos literalmente. Entonces no sabíamos cuáles iban a ser sus necesidades, qué era lo que les gustaba. Entonces la ruta estaba literalmente hecha de manera general, por así decirlo, como un niño normal tal vez, buscando o conversando yo también con amigos que son docentes, o en este caso la experiencia que tuve en los campamentos vacacionales, era como que tratar de hacerlo de manera general, viendo la necesidad general del niño, que no se aburra, que puede comer esto, que no puede comer esto. Entonces ahí es cuando la parte de la experiencia sensorial ayuda a que los niños a través de los sentidos puedan potenciar sus habilidades. Había niños que eran un poquito calladitos, o a pesar de que ya se conocían, al final del tour todos se comenzaron a llevar. Literalmente la parte social funcionó en este tour. El beneficio de conocer nuevas personas, nuevos niños, tal vez no desde su misma edad, sino que buscan divertirse, jugar un poco, les ayudó a poder tener esa parte de relaciones sociales con otros niños. Y en la parte de las habilidades, pues los niños, mediante las actividades que hacíamos, el tema se me fue, el tema de ir a los diferentes lugares nos ayudó a que los niños puedan conectar de manera auditiva, de manera visual, con el tacto. Entonces ahí es donde los niños pudieron un poquito, lo que tal vez no aprenden en la escuelita de manera motriz, aquí lo hicieron jugando, viendo a los guías, escuchando diferentes historias que los guías les contaban. Entonces las habilidades fueron muy importantes en este caso, porque era el sentido y el objetivo principal del tour, que los niños a través de viajar, a través de conocer lugares, puedan aprender y puedan desarrollar sus habilidades. Y cabe mencionar, ¿no?, que cada niño es diferente, ¿no? Y en realidad es súper sorprendente porque es como que, o sea, tu ruta en sí unió a los niños. Ahora los niños es como que bastante complicado que se lleven entre ellos, la verdad. Sí. Es muy complicado, Sí, es cada uno con su como que se personalidad. tienen envidia entre ellos, no sé por qué. Tomando en cuenta que es una nueva generación, ¿no es cierto, chicos? Claro. Es una nueva generación en la que nosotros es diferente cuando nosotros salimos al patio a jugar, y ahora pues tenemos la tecnología, ¿no? Y a base a eso, quizás ustedes vivieron alguna experiencia graciosa o algo que dijeron, se les salió de control y dijeron, bueno, lo vamos a tomar con calma, no pasa nada, hay que seguir, algo gracioso, algo que pudieron controlar. Chuta, creo que, ¿qué dirías tú, Cris? No sé, creo que algo interesante fue que tuvimos un niño que era muy fotogénico, le gustaban las fotos, literalmente, y él justo que Muy estaba en la cámara, el niño no se Él negaba, posaba, posaba las fotos, quería le salir en encantaba. todo, quería Ajá, él posaba literalmente, o sea, era de manera genuina. Estábamos, creo que en la parte del Museo del Agua, estaba la guía y todo, y tenían unas libretitas para anotar, y él era anotando, él anotaba, Bueno, de lo que yo vi era el único que anotaba. anotaba, tal vez no se le entendía lo que... Estaba muy feliz, chicos. Sí, él o sea, creo que era el más feliz del tour. pudo salir quizás probablemente de su zona de confort, ¿no? Una nueva experiencia. Probablemente no todos tenemos la posibilidad de vivir una experiencia fuera de nuestros padres. Probablemente por eso el niño se emocionó y dijo, hoy es mi día, chicos. Hoy lo pasé muy bien. encerrado en la casa. Pero la cosita que pasó es que al inicio del tour, la verdad, él le metió mucha energía. O sea, estaba atento a todo lo que veía, a todo lo que escuchaba. Y ya más o menos, ya casi al final del tour, ya como que no tenía energía, o se empezó a apagar de cierta forma, porque al final ya no estuvo tan proactivo, ya estaba como medio cansado, ya quería irse más o menos. Sí, así. la verdad. Imagínate toda la emoción que le puso. Él multiplicó, quizás, ¿cuántos niños fueron? Eran 15. De los 15 niños, él tenía la energía de 15 al inicio. Y luego ya, obviamente, son niños. Nos cansamos como todos. Bueno, que estábamos hablando de esto del niño fotogénico, bueno, este es uno de los flyers que nosotros hicimos para la feria del Emprendetour 2025, que fuimos donde participamos casi la gran mayoría de los emprendimientos. Entonces, no sé, creo que aquí se ve, este es el niño que nosotros, Sí, acércalo más. el niño fotogénico. O sea, literalmente fue la parte del modelo, fue modelo literalmente de la parte del servicio, ¿no? Él estuvo en los TikToks que publicamos en la página, en Instagram, en los flyers y todo, y en la presentación. O sea, literalmente él fue la imagen
del tour, de la operadora turística. Que ya yéndonos en los lugares que nos estabas mencionando, quisiera saber un poco del itinerario que se hizo ese día, cuáles fueron los lugares que tuviste que los niños reaccionaron mejor, que tuvieron mejor acogida para ellos y por qué crees que fueron esos lugares también. Bueno, los lugares que nosotros visitamos, en este caso en este tour, nosotros visitamos 2 lugares, en este caso el Museo del Agua, Yaku, y una experiencia de chocolate en el centro histórico que queda justo enfrente de la Plaza de San Francisco, que se llama Yumbos. Esos fueron los 2 lugares que escogimos. Ustedes nos dirán por qué solo 2, por qué solo poquitos lugares para que visiten los niños. Es ahí donde hicimos bueno, en este caso hice una evaluación en donde los niños se aburren mucho al estar visitando muchos lugares, de estar de lugar en lugar, bajándose de bus en bus, visitando museo tras museo. Entonces, igual también un comentario muy constructivo que me dio también la profe fue reducir los tiempos, que tal vez el tiempo de estar en un lugar sea pequeño para los niños, entonces por eso solo nos dividimos en 2 lugares. Entonces, en el Museo de Yaku lo que hicimos es visitar un poquito acerca de las burbujas, del tema que da ahí todo el recorrido, la parte ecológica, la parte natural de los niños. Y en la parte de Yumbos lo que vivimos es una experiencia de chocolate. Desde los niños conocieron desde cómo se origina el cacao, de manera en su lenguaje, en este caso como niños, y la parte de la experiencia de chocolate, donde hicieron su barrita de chocolate, se divirtieron, jugaron, se ensuciaron. Entonces fue muy importante. Creo que el lugar que me preguntabas cuál fue el lugar más, como que más importante, por así, donde los niños interactuaron más, creo que fue en la experiencia del chocolate. Fue ahí donde literalmente se soltaron. Nosotros creo que estábamos más pendientes de la parte logística, de pagar el dinero de las entradas y todo, viendo y un poco del tema del itinerario que tenía internamente cómo es la parte de la experiencia, pero literalmente ya se encargaron ya los guías en explicarles, en guiarles para acá, de llevarles a la experiencia del chocolate. También tuvimos una experiencia les pusieron una mascarilla de cacao también en la carita. Entonces fue una experiencia donde los niños, aparte de jugar entre ellos, pudieron desarrollar sus sentidos. La parte de oler, les hicieron oler diferentes aromas de cacao, tomaron una tacita de cacao también. A algunos no les gustó, ahí tal vez fue un poquito nuestro error por no haber evaluado un poquito tal vez la parte de qué les puede gustar a los niños, porque algunos sí como que dijeron, no quiero. Y también el brownie fue como que un poco intenso el sabor para algunos de los niños, pero algunos eran felices, pero se daban entre ellos si tú no quieres, yo quiero. Entonces se comían la comida del otro. Entonces creo que ahí fue el punto donde los niños disfrutaron más. Ahí fue en el punto donde más se cansaron, más se divirtieron, hicieron su barrita de chocolate. Ahí es donde literalmente, a pesar de que fue la parte práctica, por así decirlo, pero pudieron como que ver su parte motriz, hablar con los otros niños, dibujar, la parte de hacer su propia barrita de chocolate, les hicieron envolver y todo, y llevarse la barrita a la casa, pero eso creo que fue creo que el punto más importante que hubo en el tour, la verdad. Igual ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica, si les parece, si quieren, para distraernos un poquito de todo esto. Entonces, yo les voy a ir lanzando unas frases de turismo, sobre la ruta, y que son más enfocadas también para los niños, y ustedes me tienen que decir si es un mito o es una verdad. Entonces, que les salga del corazón, ajá, chicos, ustedes. En base a su experiencia. Sí, entonces, no sé, si los niños se aburren rápido en un museo. Entonces sí se aburre. Obviamente. No, obviamente sí. Se aburre. O sea, ya hablando un poquito en contexto de eso, de que un niño se aburre en un museo, o sea, sí es verdad, porque nosotros ya que estamos un poquito con más de edad, nosotros crecimos más leyendo libros o explorando lugares que nos hacen aprender historia y... Nos obligan, no nos hacen. No era crianza respetuosa, chicos. Era mi mamá con la correa. Claro, aprendemos mucho de los lugares, o sea, somos más proactivos en ir a lugares y aprender. En cambio, un niño no, el niño tiene que manipular, sentir con sus sentidos la experiencia para que él pueda aprender, disfrutar y esas cosas. O sea, ya en el contexto de la pregunta, literalmente es verdadero que un niño se aburre literalmente, se aburre. Mientras más lugares visite, mejor. O falso. Falso. Porque los niños literalmente se aburren. A los 10 minutos, si tú no los tienes haciendo algo, los niños se van a aburrir.
Y es algo que a nosotros nos pasó y es algo que mi evaluador, en este caso, como teníamos que tener un evaluador en este caso de los servicios turísticos, mi evaluador me decía en mi retroalimentación es que había casi la gran mayoría algunos puntos muertos. En la hora de ir al bus, en trasladarnos del bus a los museos, había esos momentos de desfase donde tenías que hacer diferentes dinámicas y así. Y bueno, en este caso es mi primera experiencia también operando una ruta turística. Es ahí donde nos saltábamos el tema de hacer dinámicas. Entonces los niños se comenzaban a aburrir y nosotros lo notábamos al instante de que se comenzaban a aburrir. Entonces lo que yo hacía era comenzar a hablar con los niños, decirle cómo te llamas, podemos hacer esto, qué te puede gustarte. Pero a veces era como que los desfases se quedaban en silencio y ahí es cuando los niños se comenzaban a aburrir. Entonces es comenzar a hacer dinámicas, jugar con ellos, literalmente, tener canciones literalmente que les gusten a ellos para que comiences a cantar con ellos. El Baby Shark. O el patito Juan, así, la granja del seno. A ver, otro mito o verdad. ¿Es necesario tener juegos en cada palabra? En cada parada, perdón. En cada parada. Sí, es verdadero, porque como les comentaba anteriormente, el tener diferentes actividades, desde dinámicas hasta canciones, hasta juegos físicos que puedan tocarlos o diferentes formas de que los niños no se aburran, eso te ayuda a que los niños tener esa misma atención de los niños, desde el inicio hasta el final. Y al final tal vez ya por el hecho del cansancio ya no te pone mucha atención, pero el tener una gran diversidad de actividades con dinámicas, canciones, eso te ayuda a que el niño no se canse, no se aburra constantemente y pueda estar concentrado en lo que estamos haciendo. Ya aquí va otra, que es el guía infantil necesita tener mucha paciencia y creatividad para tratar con los niños. Es verdadero. Sí. Escuchamos ruido, por eso El fantasma también quería participar. Tomando en cuenta que estamos en la biblioteca, ¿no? Entonces, continúa. Creo que un guía tiene que estar 100% dedicado a tener paciencia. A los niños hay que tenerles mucha paciencia. ¿Por qué? Porque si no eres una persona paciente, si no vas a tener ese tema de tenerle al niño tal vez cogidito de la mano, vamos para acá, o respondiendo a las preguntas de ellos, literalmente tú te vas a aburrir y el niño también se va a aburrir. Entonces son dos cosas muy importantes, tener paciencia y también tener un poco de control a la hora de manejar a los niños, porque la paciencia con un niño es importante porque te va a preguntarte de todo, te va a decir, profe, ¿cómo se llama esta pieza? ¿De qué color es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Hasta de cómo está vestido el guía o por qué está vestido así. Porque lo rojo es rojo. Así. ¿Y tú crees que estos tipos de rutas, ya basándonos un poquito más en una pregunta, este tipo de rutas, especialmente para niños, que no sean familiares, ¿tú consideras que son rentables o no son rentables? Chuta. Según yo, o a la experiencia que nosotros tuvimos, dependería al segmento o al tipo de familias que vaya dirigido. Como yo les decía, nosotros tenía yo que ligar los niños con un turismo de lujo y un servicio. Entonces era un poco difícil. El turismo de lujo es para personas con nivel adquisitivo, poder adquisitivo. Con los papis de los niños. Entonces era un poco difícil manejar el tema de ofrecer un tour de $40, $50 con la experiencia que nosotros queríamos que vivan, ¿no? Porque yo tenía ideas en mi cabeza de llevarles 5 o 6 lugares donde costaba la entrada $10, $15 y la experiencia era magnífica. Lo que te vendían era dinero. Entonces no podías ofrecer un tour de $50 en este caso a nosotros no teníamos dónde buscar, porque también fue complicado buscar a los niños y que los papás también te den permiso de que solo se vayan ellos. Entonces era un poco complicado. Entonces ahí era cuando mi mente dijo, no, o sea, no podemos dedicarnos a un turismo de lujo si no tratemos de ir por el otro lado del turismo de lujo, que es la personalización, donde el servicio sea personalizado. Entonces es ahí donde el tour creo que nos costó $30 para todos y los papás eran como que, bueno, tengo el acceso a pagar un tour. Y algunos niños eran dos o tres hermanos, eran primos. Entonces como que los papás nos decían, entonces háganos un descuento. O sea, si somos 3, o sea, háganos un descuento. Entonces ahí como que ya comenzamos a negociar y así. Pero la verdad, teniendo experiencia dentro del sector, puede ser rentable.
Pero si estás comenzando, en este caso como servicio turístico, como operadora de turismo, a querer operar recién, no teniendo un poco de experiencia y no teniendo los contactos, porque esto también es contactos y proveedores, tal vez no sea rentable. Porque para nosotros creo que recuperamos la inversión que hicimos. Recuperamos, pero no tuvimos una ganancia. No tuvimos una ganancia. Lo que hicimos es recuperar todo el dinero invertido, pero no una ganancia. Entonces, como fue nuestra primera vez, tal vez para nosotros no fue rentable. Pero si tal vez tienes una operadora de turismo que ya tiene experiencia en el sector, que tienes ya proveedores fijos, amigos y contactos por acá en diferentes museos, servicios, puede ser rentable para que te dediques a la rama de los niños. Si ya tienes tal vez paquetes turísticos familiares, dedícate a la parte de crear paquetes para niños netamente, pero porque ya tienes la experiencia y los servicios que te puedan ayudar. Y es un poco más rentable porque también tienes una cartera de clientes que son familias y que tú le digas, ¿sabes qué? Al papá o a la mamá, tenemos un tour dedicado solo para niños. Y ya vivió contigo un tour familiar, entonces tiene más experiencia y tienes más, como que más seguridad de que te van a adquirir, más confianza. Ajá. Bueno, chicos, continuando con nuestro podcast, como ya saben, Chris ya intervino en algunas de sus participaciones y preguntas, pero queremos saber más acerca de su experiencia, porque él no participó en la parte como niño como tal, pero estuvo en la logística, ¿no? De ayudar a Jessie no solo grabando, sino también quizás supervisando algo que se le pasó por alto a Jessie. Entonces, ¿cómo fue la experiencia para ti? O sea, saliéndote del ámbito de que Jessie es tu ñaña, es tu hermana, ¿cómo fue la experiencia para ti? Tú dijiste, no, ella no lo va a lograr o sí lo va a lograr. ¿Cómo sentiste tú la experiencia? Yo me quiero ir así. La verdad, o sea, cuando me puso la idea de ir a ese tour, la verdad, yo sí, como no conocía ni el Museo del Agua ni Jumbo, la verdad, yo dije sí, la verdad me puse en plan de niño porque, o sea, no había conocido y la verdad a mí sí me gusta conocer lugares así, explorar y aprender cosas. Entonces, la verdad dije, vamos de una y nos fuimos. La verdad sí, en el Museo del Agua, la verdad no lo conocía y aprendí un poco. Literalmente es un mirador. Ves toda la ciudad de Quito y ves la inmensidad de lo que es la ciudad. Y ya aprendes a usar los estados del agua y esas cosas de las burbujas. La verdad a mí me gustó mucho. Ya entrando en uno siendo el camarógrafo, la verdad yo sí disfruté. Ya en el sendero, la verdad ahí ya, o sea, ahí sí ya le metí un poco más de entrar en personaje, ser camarógrafo y a grabar un poco. Grabar un poco. Y ahí también vi, o sea, el entusiasmo de algunos niños y el no entusiasmo de otros. La verdad, a algunos sí les interesaba aprender acerca de los animalitos que había, las plantas que había y todo eso. La verdad, a mí lo que sí me encantó fue la experiencia del chocolate. Es como, literalmente es como regresar a tu infancia y vivir como Willy Wonka. Es como entrar al mundo de Willy Wonka Y saber sobre la magia del chocolate. Claro. Literalmente uno piensa que literalmente el chocolate es coger y hacerlo así, no, sino tiene una historia. Entrando al museo y aprendes, bueno, eso ya es un poco más técnico mío porque literal es ya aprender un poquito de la historia del cacao. O sea, un niño, la verdad, no es por decirlo, pero le vale, o sea, de escuchar va a escuchar, pero no va a tener ese sentido de captarlo y tenerlo en su mente. Desde dónde vino el cacao, o sea, la historia, eso de cómo lo transportaban para hacer un método de tradeo. Y después de ahí ya ver las etapas que tiene un cacao, o sea, desde lo que está la fruta, sacarlo, secarlo, tostarlo. Algo importante y recalcar de que él vivió de una manera muy distinta a la que nosotros lo vivimos cuando somos, en este caso que nosotros somos estudiantes de turismo y estamos en la parte logística de todo. Hay dos perspectivas muy distintas, ¿no? De que mi hermano literalmente, él también era parte de la logística, pero no era literalmente la operadora, la dueña, la administradora, como yo lo era en ese momento. Y era como que él quería vivir la experiencia, pero yo no le dejaba porque tenía que estar literalmente a cargo de todo el grupo. Y aquí hay un momento, perdón, aquí hay un punto muy importante que mencionas, Jess. Como futuros profesionales en turismo, nosotros lo que hacemos es vender experiencia, ¿no? Que tú disfrutes y que tú te sientas al máximo, que sientas que cada centavo valió la pena. Y como fue Chris, él primeramente no conocía los lugares, para él es un mundo nuevo, ¿no? Que probablemente para nosotros son lugares que son los más conocidos cuando venimos al centro,
como profesionales. Y tú lo que mencionas es súper importante porque nosotros no nos ponemos en el papel del turista, ¿no? No nos ponemos en yo quiero disfrutar, quiero degustar o quiero sentirme bien al realizar este recorrido o disfrutar de este servicio, ¿no? Realmente es esta manera de que tú eres la logística y si algo sale mal o algo sale fuera de control y que tú no lo preveías, porque hay que prever muchísimas cosas, mucho más cuando son con niños, entonces tú estabas más pendiente. Entonces Chris se frustró porque no lo ayudaste con su barra de chocolate. Sí, como que el principal objetivo de uno, como es en este caso operador, en tu caso que fue servicio, creo que lo vemos más como que en sí tu público objetivo esté contento con tu servicio. En sí es eso el objetivo principal, porque uno también como experiencia, que uno también ha sido presidenta de curso, yo ha sido fatal, la verdad, no recomiendo. No lo hagan. Pero también ha sido como que la experiencia eso de que todos se mantengan como que tranquilos, o sea, no te hagan relajo por nada y que se sientan bien con el servicio que tú brindas. Entonces yo entiendo perfectamente y creo que nosotras que estamos estudiando igual lo mismo, entendemos perfectamente a Jessie y a Chris también, sí, también porque también hemos sido turistas en algún momento en las salidas Nuestros académicas. primeros semestres. Hemos sido así, nosotros así, cada vez que tenemos salida tratamos de disfrutar un poquito, pero es como que nosotros más enfocados en lo que es a Jessie. Sí, no, y es de ese lado que tenemos nosotros, que como dijiste, como parte de logística, no ver por nuestro bienestar, sino ver por el bienestar del turista, porque ellos ves los que buscan la experiencia, los que nos están pagando para esta experiencia, entonces es eso, y como dijo igual Chis, nosotros hemos vivido los dos lados. Tal vez en los primeros niveles vivimos un poco el lado de Chris, y ya en estos estamos viviendo un poco más ya el lado real, el lado de la logística que tenemos que hacer en todos los viajes que tenemos. Entonces es. Y hay que tomar en cuenta también que Jessie trabajó con niños, o sea, es súper, muy difícil, la verdad. Claro, fue muy complicado. Ajá. Hubo una parte que también me comentaba mi profe, que fue mi evaluador. Yo me bugué en un momento no lo recomiendo, no se bugueen cuando están guiando o cuando están con un grupo, no se bugueen, porque nosotros ya salimos de todo del tour, de la parte de la experiencia de chocolate, y se supone que nosotros nos íbamos a tomar una foto en la Plaza de San Francisco y el bus en unos 5 o 10 minutos ya llegaba, porque se supone que el señor le llame 20 minutos antes para que pueda estar, y el bus 20 minutos no estaba. Y yo soy de las personas que me gusta trabajar a presión, pero no a la presión de que las cosas no salgan como yo las tengo planeadas. Es creo que una debilidad y a veces un error mío de frustrarme en ese momento, y yo me frustré en ese momento porque el bus no estaba, y lo que yo hice es dejar solo al grupo. Sé que estaban mi hermano como logística, mi papá también que fue de apoyo, y en este caso las 2 personas que fueron también con mi evaluador, pero literalmente los niños estaban solos. Bueno, esta ha sido una gran conversación con ustedes. Yo les agradezco por haberse tomado el tiempo de venir, de explicarnos sobre su ruta. Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado con nosotros, que a las personas que nos están viendo sea como un apoyo, no solo académico, si nos están viendo futuros profesionales o personas que ya se graduaron en turismo, sino aquellas personas que les gustaría incentivarse, ¿no? Probablemente hay mamás o papás que nos estén viendo y les interese saber y conocer sobre este tour, que sí hay innovación por parte de todos nosotros, que sí hay, como dijo Jessie al principio, a veces es una lluvia de ideas y a veces no todo sale como queremos al inicio, a veces es bajo presión. A ella se le ocurrió la idea en una madrugada, probablemente ella estaba muy desesperada, Dios mío, ¿qué haré? Pero son cosas que en el camino se van presentando, ¿no? Y no solo como profesionales de turismo, sino como personas, como seres humanos. Entonces yo les agradezco mucho por haber venido. Y en sí, pues alguna reflexión que nos deja, al menos de mi parte, les puedo mencionar que todo lo que me ha contado en sí Jessie del tour, pues me hizo regresar igual a mi infancia. La verdad, me pongo en el papel de Chris. Quiero ser niño. Quiero volver a ser niña, porque la verdad, a mí me hubiera encantado ir como esos tipos de tours que me ayuden a controlar en sí mi mente, probar nuevas cosas y así. Mis papás así, como los de antes, ¿no? Encerrado por siempre, forever, forever. Entonces, a mí la verdad me hubiera gustado estar al menos como fotógrafa o parte de la logística para ver a los niños. A mí personalmente no me gustan los niños, pero escuchando en sí la experiencia de Jessie, sí me hubiera gustado mucho estar ahí. Que Jessie se enoje conmigo igual por hacer el chocolate, como Chris. Sí, es eso.
igual agradecerles más que todo por darnos este espacio, por brindarnos su tiempo para poder conversar sobre esta ruta que creo que a todas nos pareció full interesante, porque como tú dijiste al principio es algo que no es muy común ver una ruta solo de niños sin sus padres. Igual, ¿de aquí va la pregunta para el siguiente podcast? No, si algo tú nos quieres decir o algo por el estilo. Bueno, creo que como ya reflexión final, creo que nunca se limiten a, en este caso, a los que tal vez no estén viendo profesionales de turismo o los chicos de octavo, de noveno, nunca se limiten a solo seguir lo habitual. Salgan de su zona de Salgan confort. de su zona de confort. Porque literalmente esto a mí me sacó de mi zona de confort. Yo soy muy reacia a querer organizar los tours, la operación y todo. Literalmente yo soy la persona que te puede organizar un viaje, listo, está en tu itinerario y hasta ahí. Pero nunca llegar a operar. Porque no soy un fan de estar haciendo esta parte de la logística, intentando estar con los niños, acá viendo las cosas, así. Sino yo llego al itinerario y yo lo vendo y punto, se acabó. Pero esto me ayudó a salir de mi zona de confort. Así que, como dijo mi ñaño, salgan de su zona de confort, experimenten nuevas cosas, no se limiten las personas que tal vez están queriendo buscar alguna forma de emprendimiento, de ver qué quieren vender en sus agencias de viajes. Apuéstenle a los niños, es un sector que literalmente tiene bastante, en este caso yo personalmente, tiene bastante potencial, y a los chicos pues no se limiten, sigan pensando, sé que tienen buenas ideas, la innovación la tenemos todas, pero a veces la mente se nos bloquea en algún momento de la vida, pero tenemos buenas ideas. En turismo creo que hay una gama y de una inmensidad en donde nos podemos dedicar, y eso más que todo. Y pues gracias a ustedes, chicas, por el espacio de conocer igual la forma de este emprendimiento que surgió creo que de muchas ideas, de una segunda, tercera, cuarta y quinto intento de que pueda funcionar esto. Y eso, chicas, y muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ¿Querías preguntarnos algo, Cris, antes de despedir? También gracias a ustedes, porque también uno que no sabe mucho del tema también aquí aprende, o sea, aprende tras bambalinas lo que pasó del tour, también sus opiniones acerca de que se sintieron identificados conmigo en mi caso. También es bienvenida también otro punto de vista acerca de lo que vimos. Así que muchas gracias por la entrevista. Bueno, esto fue el pasaporte de innovación, pero sin irnos, les vamos a dejar la pregunta de la semana. En este caso, en base a la experiencia y lo que escuchamos acerca del tour de Jessie, si ustedes fueran tours operadores turísticos, pues ¿serían igualmente de niños o de qué tipo de público serían? Muchas gracias, chicos, por haber visitado nuestro canal. No se olviden darle like, suscribirse, dejarnos su respuesta en la cajita, por favor. Y muchísimas gracias por vernos. Bye. Chao.